Sé si vos te preparaste tu cafecito. Soy pues Fray Julián Herrera o Fray Gato, como, como me han venido diciendo desde hace mucho tiempo. Soy un fraile dominico, realmente no llevo mucho en la comunidad, soy un fraile de tercer año de profesión, es decir, llevo 5 años contando pues noviciado y prenoviciado. Crecí como cualquier joven, digamos que con una cierta cercanía a la iglesia, sin exagerar, pues en una familia creyente. Cuando llegué pues a culminar mis estudios de bachillerato, algún sacerdote me propuso que si quería entrar al seminario, yo no quería. Y entré a estudiar Derecho. Ya trabajaba yo un poco más cercano a pastoral juvenil, como desde noveno, décimo de bachillerato, desde que me confirmé. Estaba vinculado un poco más cercano a la parroquia. Y estando estudiando Derecho, tuve la oportunidad de irme a Brasil, a la Jornada Mundial en Río. Entonces, estando en Río, empezó a sonar algo. Claro, iba con un grupo grande de amigos, varios ya con decisiones tomadas frente al tema de vocacional. Y ellos empezaron a rezar la liturgia de las horas en el tema. Yo no tenía ni idea que eso existía, pero pues a donde vas, pues haz lo que vieres y yo entonces les digo, bueno, ven, recemos. Empecé a orar con ellos, a conocer un poco el tema de la liturgia de las horas y empecé a sentir algo, como ese llamado un poco más fuerte, posiblemente, hoy digo que antes ya lo había sentido, pero en ese momento fue muy fuerte, pero hice una pausa y dije, no, venga, usted está rodeado en una ciudad que está volcada hacia la figura del Papa, hacia la figura de la Iglesia, sea inteligente para esto, puede ser una histeria colectiva en la cual usted está inmerso, vuelva a Colombia, vuelva a Bucaramanga, vuelva a sus estudios y después mire. Pues volví a Colombia, volví a Bucaramanga, a mis estudios, a mis trabajos pastorales, a mi trabajo también como, digamos que asistente de un abogado en ese momento. Y pasó un año y al año siguiente un día me levanté y dije, no, yo no puedo más, yo quiero ser cura. Me levanté ese día, le dije, mamá, yo quiero ser cura. Mi mamá me volteó a mirar y me dijo, pues usted verá, es problema suyo. De todas maneras, termine su carrera, no vaya a dejar esto tirado. Entonces, ¿qué hice? Pues me acerqué un poco, buscando comunidades, buscando cosas. Inicialmente yo había estudiado un par de años en el colegio con franciscanos, pensé en los franciscanos, la figura de San Francisco de Asís me asustó. Yo dije, yo no puedo ser como ese señor, o sea, es un hombre demasiado elevado, demasiado pobre, hay que decirlo. Lo pensé en ese momento. A mí nunca me han gustado las sandalias, nunca me han gustado. Esa gente vivirá en sandalias, yo no soy capaz de vivir así. Un amigo, un profe de la universidad, él perteneció a la comunidad de los salesianos Ajá. y me dijo, venga, pero a usted le gustan los jóvenes, a usted le gustan los jóvenes, trabajar con jóvenes, ¿por qué no ingresa? Vaya con los salesianos, yo le doy todo el contacto, no sé qué tal. Y lo pensé, pero en ese momento dije, venga, pero es que ellos solo tienen colegios. La ignorancia es atrevida también. De pronto trabajar en un colegio en algún momento sea chévere, pero pues toda la vida en un colegio. Yo estoy estudiando derecho y a mí me gusta el derecho y yo quiero algo que tenga que ver con el derecho y en un colegio como que no, o sea, no, no. Entonces lo descarté, nunca hice proceso, simplemente los descarté y en ese momento dije, bueno, pero ¿con quién me voy? ¿Para dónde me voy? Yo ya había dicho que diocesano no, por esto mismo, yo necesito hablar y necesito gente con quien compartir todo el tiempo Sí. y siento que el diocesano pues, es más de vivir solito, de estar un poco más, y dije, no, diocesano tampoco. En ese momento caí en cuenta que yo estudiaba en una universidad que era regentada por curas y dije, voy a conocer a estos locos, a ver quiénes son. Y en ese momento me le acerqué a un fraile que era el decano de división. Yo, padre Tiberio, soy fray Julián, soy Julián Herrera en ese momento. Y le dije, mire, yo estoy en esta incertidumbre, en este tema vocacional, quiero conocerlos. Y este señor se levanta del pupitre, del escritorio donde estaba, da la vuelta, me abraza
cosa que en mi región, nosotros somos creados muy lejanos entre hombres, es una región muy machista Ujú, en muchos sentidos, es cierto, lo somos y ya. Eso está arraigado y para nosotros el contacto entre hombres es difícil. ujú, Y que este hombre dé la vuelta de la nada y me abrace, a mí en un principio me hizo sentir como medio incómodo, pero a la vez como en confianza, pero sí lo sentí como, este hombre, pues, o sea, ¿por qué me abraza? ¿Qué le pasa? Dio la vuelta, se sentó y ahí me tranquilicé y me dijo, bienvenido. Me dijo, mire, yo lo voy a acompañar a usted, sea que se vaya de diocesano, sea que se vaya con otra comunidad, sea que se vaya con nosotros, sea que se case, sea que no haga nada, cuente conmigo, yo lo puedo acompañarlo y vamos hablando. ujú. Y me dijo, tome este librito. Me entregó un librito que por ahí tengo, por ahí lo tengo todavía. El padre Tiberio ese día me dijo, mire, tome esto y léaselo despacio y hablamos luego. Ujú. Pues despacio yo me leí ese librito como en 3 días. La inquietud era una cosa asombrosa, sumada a que la pluma de este hombre es muy buena. Sí. Mm, y nada, pues me leí el libro y yo dije, pero no le puedo decir al padre que ya me lo leí. Él me dijo que despacio. Entonces esperé como un mes y al mes le dije, padre, pues me leí el libro, me gustó esto. Y era un poco lo que yo quería. Digamos que yo quería una comunidad, un espacio donde yo pudiera seguir desarrollándome intelectualmente, desarrollarme pastoralmente y tener ciertas libertades que la comunidad da Ujú, frente a, digamos que la monotonía que yo veía en ese momento de otras opciones. Entonces, eso me llamó mucho la atención, terminé haciendo proceso, pero ya después entonces me dijo, mira, yo quiero que los de obra vocacional te conozcan, ve a este encuentro nacional. Allá conocí frailes muy distintos, porque en ese primer encuentro habían 4 frailes, creo. Sí, como 4 frailes estaban ahí. Y había uno muy conservador, uno muy liberal, uno intermedio, uno no sé qué, o sea, muy distintos. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque claro, yo no me había acercado a muchos frailes, yo había sido, sí, había ido a un par de encuentros y ya, sí. pero ya conocerlos, darme cuenta que eran muy distintos, darme cuenta que los muchachos con los que yo estaba en proceso también eran muy distintos, me llamaba mucho la atención. Entonces ya estando en la orden, pues la cosa varía en muchos sentidos, es decir, pues como todos pasamos por aquí en Colombia el proceso inicia con una etapa de prenoviciado o postulantado. Y entonces ese año, pues es un tema de una transición, es la transición entre la vida laical y la vida religiosa. Todavía no eres religioso, no usas hábito, no usas nada, eh, pero pues ya vives en comunidad. La idea es aprender a pues, conocer a tus hermanos, los que van a ser tus hermanos de noviciado. Empezaron a darse cuenta que esto no es tan fácil y que hay gente que se va, y Mm. entonces empezar a sentir esos primeros desapegos de, oiga, pero usted y yo habíamos hablado en los encuentros que íbamos a llegar a hacer la gran cosa y usted ahora se va. Ese tipo de Mm. cosas pues son complejas, pero pues hay que vivirlas y es lindo vivirlas, empezar a darse cuenta que ese que se fue pues está haciendo su vida por fuera y la hace bien. Fue muy lindo mi noviciado. El noviciado nuestro es en Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional. Y allá pues tomamos hábito, todo muy bonito. En mi noviciado, el proyecto comunitario del noviciado, en principio lo hacen los novicios. Y luego en la primera semana empezó a llamarnos uno por uno. Y llegó y me dijo, bueno, Julián, y bueno, ¿usted qué quiere hacer aquí? O sea, ¿usted qué quiere aprender en este noviciado para su vida? Yo le dije, mire, padre, yo soy abogado, ya soy fraile y quiero ser sacerdote. Pero esas 3 cosas, pues no voy a ser un día abogado, el otro día sacerdote, el otro día fraile. O sea, esas 3 cosas tienen que unirse, tienen que ser una sola cosa. Yo quiero ver eso cómo se hace. ¿Cómo hago para hacer esas 3 cosas? Eso, el socio de formación, el socio del maestro de novicios, era abogado en ese momento, el padre Juan Pablo. Entonces me dijo, y acérquese mucho a Juan Pablo y pregúntele él cómo ha hecho para mezclar esas 3 cosas. Entonces, nada, pues un noviciado muy, muy rico, éramos 10 novicios, de los cuales quedamos pues cinco estudiantes. Entonces nosotros 10
felices, con problemas como todo, teníamos nuestros altercados, nuestras cosas. Entonces es muy bonito el aprendizaje y que había mucha confianza con el maestro, pues hemos tenido buenos maestros, gracias a Dios, y con los hermanos, entonces podíamos tener ese tipo de relación de, oiga, yo como que le voy a dejar eso así, ¿cómo se le ocurre? Venga, tal cosa. Y en medio de eso se aprende y se Ujú. vive.